Vamos a ir a nuestras Biblias, por favor, libro de Hechos. Libro de Hechos, estamos estudiando esta iglesia primitiva y sus características espirituales y por qué Dios bendijo esta iglesia. Y es a través de la historia de Hechos que podemos descubrir esos atributos de las características de los cristianos en ese tiempo. Hechos capítulo 26, por favor. Hechos 26, ahí nos quedamos la última vez. Venimos hablando sobre esta frase o esta declaración que entre el rey Agripa y el apóstol Pablo comunicaron, comenzando ahí en el versículo 26, por favor, dice la Biblia: pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Pablo no ignoró lo que el rey Agripa dijo, sino lo que lo recalcó. Era muy triste al oír al rey Agripa, después de haber escuchado su testimonio, que en vez de creer, el rey Agripa dijo: por poco me persuades, casi me convences, en otras palabras. Pablo aprovechó la oportunidad y usó la misma frase y dijo: bueno, quisiera que por poco o por mucho, pero que no solo tú, pero todos los que están aquí, fueseis hechos tal cual yo soy. Había una clara distinción entre el apóstol Pablo y los que le escuchaban, aunque habían escuchado y conocían de los profetas. Él le dijo: yo sé que tú crees. Pero la diferencia entre Pablo y estas personas es que él era un cristiano renacido y ellos nomás conocían las Escrituras. Y podemos ver en esta experiencia de Pablo ante el rey Agripa tres atributos o características que deberíamos nosotros como cristianos querer tener y entender. Cuando Pablo le dijo al rey Agripa que por poco o por mucho, la primera verdad que entendemos, hermanos, en este pasaje aquí es que siempre por poco nunca será suficiente. No puede nadie ser salvo por poco. No puede nadie obedecer por poco. No puede uno hacer la voluntad de Dios por poco. O vamos a estar 100% con el Señor o no vamos a estar. No podemos estar a medias. Y esa es la enseñanza que se presta para enseñar en esta escritura. Pablo, lo único que él conocía era por completo, nada de reservas, no de tener nada. Si voy a servir a Dios, va a ser con todo mi corazón, con toda mi vida, sin reservas. Y cómo nos hace falta a nosotros los cristianos, especialmente en este siglo y en esos tiempos que estamos viviendo, ser cristianos completos, entregados completamente. La mayoría de los cristianos de hoy en día, lamento decirlo, que tenemos tenemos el problema, si pudiera usar esa palabra, problema, de vivir la vida cristiana a medias. Solo lo que no nos cuesta, solo lo que no es inconveniente. Y tratamos de encajonar a Dios y nuestra fe en una cajita de posibilidad de mi adoración, lo que está dentro de mi calendario, lo que está dentro de mi capacidad, lo que yo puedo, lo que es cómodo para mí, yo estoy dispuesto a hacer. Pero siempre y cuando va más allá de nuestra posibilidad o va más allá del precio que se tiene que pagar, entonces muchos cristianos la pensamos. Y quizás por eso la iglesia mengua mucho de constancia y crecimiento espiritual y numérico, porque el cristiano tiende a vivir una vida cristiana a medias. Un momento está entregado y el otro momento no quiere saber de nada. Un momento quiere conquistar al mundo, el otro momento apenas viene a la iglesia.
Y entonces esta inconstancia afecta la obra de Dios, afecta la causa de Cristo que vino a morir por este mundo. La Biblia dice que cuando Él vino, él pagó el precio máximo, dio todo lo que el cielo tenía, lo mejor del cielo Dios lo ofreció por tal de alcanzar a un mundo perdido. No se reservó Dios, no entregó un ángel, no entregó una cantidad de ángeles solamente, no fue solamente para sufrir como mártir. Después Cristo murió de una muerte natural, lo hizo completamente. Y yo creo, querido hermano, que como cristianos necesitamos aprender esa lección. Nada nunca va a suceder en nuestras vidas lo suficientemente correcto o bien en nuestra vida si no aprendemos a servir a Dios de completo. La segunda verdad que compartí con ustedes es que los que viven de por poco en las cosas del Señor siempre van a vivir en los rincones de la vida. Pablo le dijo al rey Agripa, dice en el versículo 26, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. En algún rincón. Arrinconados espiritualmente. Pablo se refiere a que no tenía nada que ocultar, nada que esconder. No se había hecho nada en algún rincón. Si hay algo que, hermanos, debemos de cuidar como cristianos es no vivir vidas dobles, no vivir vidas con secretos, de ser una cosa ante los hermanos y otra cosa en nuestro corazón. El cristiano debería sentirse incómodo si tenemos problemas espirituales o tenemos un problema en nuestro corazón contra algo o contra alguien. No deberíamos de poder ni dormir a gusto ni comer a gusto hasta no resolver esta inquietud en nuestro corazón. Debería haber una sensibilidad en nuestro corazón de saber de que Dios mira todo. No podemos ocultar de Dios nada. Él conoce tal y como somos por dentro, nuestra actitud, nuestra disposición, nuestros pensamientos. Antes de que nosotros conozcamos aún nuestros propios pensamientos, Dios discierne nuestros pensamientos y conoce las intenciones del corazón. Hermano, Pablo aquí habla de que nada de lo que él hizo, lo hizo en un rincón. Es en el rincón, en lugares oscuros, hermanos, en la hipocresía, en el engaño, donde el diablo opera, donde el mundo reina, donde el pecado abunda. Y como cristianos somos llamados a ser hijos de luz, somos llamados a ser la sal de la tierra, somos llamados a ser una luz asentada sobre un monte que nadie puede ocultar. Y no vivir vidas secretas, no vivir vidas arrinconadas, es decir, limitadas a lo que Dios puede hacer con nosotros. Y Pablo habla aquí al rey Agripa de no vivir una vida, no hacer las cosas en un rincón. Hay muchas cosas malas que pasan en los rincones de nuestra vida. Hay muchas cosas que suceden que no le agradan a Dios cuando nos arrinconamos espiritualmente. Es decir, cuando limitamos lo que Dios puede hacer. Hay muchos cristianos que cuando se ofenden o se enojan, se meten en una esquina y no quieren servir a Dios, no quieren hacer lo que siempre estaban haciendo. Consideran renunciar a su ministerio, consideran cambiar o alterar promesas. Por eso matrimonios consideran el divorcio como una opción, cuando Dios no quiere que tengamos la libertad o el libertinaje en nuestra mente de pensar cancelar un voto sagrado ante Dios. Pero cuando vivimos vidas secretas o arrinconadas, pues se nos hace fácil operar afuera de las condiciones espirituales de Dios. Es fácil para una persona pecar cuando no está con los demás cristianos, cuando vive vidas arrinconadas, siempre y cuando no nos agarren, dicen los jóvenes. Siempre y cuando no nos descubran, siempre y cuando, dice la señorita, no quede embarazada.
Y siempre hay un siempre y cuando. Y esos son los cristianos que aprenden a vivir vidas en rincones. Rincones donde ocultan las cosas, donde esconden las cosas. Y mi hermano, como cristianos no debemos de vivir esas vidas. Debemos ser transparentes, debemos ser honestos. Debemos de hablar siempre la verdad, aunque nos cueste. Amistades, aunque nos cueste. No puedes decir tú ser amigo o amiga de alguien si sabes que está en pecado y no enfrentar a esa persona. Escúcheme bien, por favor. Usted no vino para hablar, vino para escucharme enseñar, ¿verdad? O quien iba a predicar vino a escuchar a que se enseñara la Biblia, ¿verdad? Entonces es bien difícil entender si estás hablando. Entonces ponga atención, por favor. No, qué fácil es para el cristiano escoger romper el compromiso con Dios cuando estamos acostumbrados a vivir en las sombras, en las esquinas donde nadie se mete conmigo, nadie sabe realmente lo que estoy haciendo y vivimos vidas privadas, vivimos vidas escondiendo lo que estamos haciendo en el teléfono, en los medios sociales y comenzamos a operar en un ambiente fuera de control, por decir, de lo que es Dios y lo que Él está haciendo. Y no debemos de vivir vidas arrinconadas, debemos de vivir vidas transparentes, honestas ante Dios, de ser lo que somos aquí y ser lo que somos en casa, igual, todo igual. Así como ahorita no diría malas palabras, no debería decir malas palabras en su trabajo. Así como ahorita usted no va a encender un cigarro o tomar un traguito social porque está en la iglesia, no debería de hacerlo jamás en ningún otro lugar. Así como usted no se ríe en chistes sucios, yo me admiro de cristianos, se dice algo medio chistoso, algo que no les gusta y se ofenden rápidamente en la iglesia, casi hasta se persignan. Es un sacrilegio, pero escuchan música mundana en su casa, dicen malas palabras, andan con compañeros de trabajo maldiciendo aquí, maldiciendo allá, y nomás se ríe el cristiano como que si es normal. Y entonces yo digo, bueno, entonces ¿dónde está realmente la santidad? Porque una cosa es en la iglesia y otra cosa es en nuestra vida privada. Yo quiero lo más que puedo tratar de ser el mismo cristiano aquí que soy en todas partes. ¿Por qué? ¿Para impresionar? ¿Para caer bien a la gente? No, porque ustedes no están conmigo todo el tiempo. Pero hay alguien que sí está conmigo todo el tiempo. Y ese es mi Dios. Entonces, qué importante es eso. Número 3, hermanos, y el último punto que vamos a tratar dentro de esta verdad que estoy compartiendo es esto. Que por poco siempre nos dejará, escuche bien, sin poder experimentar lo que Dios pudiera haber hecho. Que por poco, o sea, los que vivimos de por poco, siempre nos dejará sin poder ver o experimentar lo que Dios pudiera haber hecho. Imagínense nomás. Tanto el rey Agripa como todos los demás presentes en aquel día, que escucharon el testimonio del apóstol Pablo, jamás podrán regresar el tiempo para haber creído. No tendrían otra oportunidad como la que se les presentó. Ese día tenían la audiencia de Pablo y Pablo tenía la audiencia de ellos. Les compartió su testimonio tal y como sucedió en el camino a Damasco. Con el poder del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, el gran apóstol Pablo les compartió en detalle el Evangelio de Cristo. Y nadie ahí, ni el rey Agripa, ni Festo, ni nadie creyó. O se acercaron al Evangelio, se hicieron amigos del Evangelio, no debatieron la conversión de Pablo. Sabían que algo había sucedido en la vida de Pablo, no argumentaban eso, pero no creyeron en el Evangelio de Cristo. Cuando vivimos vidas por poco, nunca realmente vamos a disfrutar o experimentar lo que Dios quería hacer en nuestras vidas. No podremos entregarnos de lleno, de amar de lleno, servir de lleno, confiar de lleno. Nos perderemos las oportunidades presentadas por la voluntad divina de Dios en nuestras vidas cuando usted y yo decidimos vivir vidas por poco. La expresión de por poco habla de una vida a medias, una vida condicional, una vida cristiana reservada, esquinada, arrinconada.
una vida que no creo totalmente, solo a medias, lo que yo quiero, lo que estoy dispuesto a creer, lo que yo estoy de acuerdo con, lo que me conviene, donde yo puedo encontrar un sentido de común, donde me siento cómodo y a gusto con el cristianismo que se me presenta, de ahí me agarro. Excepto cuando te metes en mi vida privada, excepto cuando se implementa algún principio bíblico, algún mensaje fuerte, alguna obra del Espíritu Santo sobrenatural de que Dios está queriendo obrar en nuestra vida. Entonces nos reservamos y nos excluimos del momento, y por eso muchos venimos quizás con actitudes dispuestas a reservadas, pues venimos a la iglesia y ya llegamos con la mente de escuchar pero no actuar, de participar pero no meterme de lleno. Vengo porque soy miembro y voy a ser miembro fiel. Y gracias a Dios por la membresía que es fiel a la iglesia. Gloria a Dios por cada miembro que viene a la iglesia. Pero Dios no quiere, hermanos, que seamos simplemente religiosos que venimos a cumplir para sentarnos en la iglesia. Dios quiere que entendamos que el cristianismo no es una religión, es una relación con el Señor. Y cada mensaje predicado, cada servicio, estudio bíblico, cada predicación, cada oportunidad que Dios nos da, quiere hablarnos, quiere que experimentemos su buena voluntad. Tiene un mensaje para nosotros. Yo sé que no lo creemos porque nuestra relación quizás es pobre con Dios. A duras penas platicamos con Él. Venimos a la iglesia para escuchar y ser recordados de Él, porque quizás de lunes a viernes muy poco hablamos con Él. Pero querido hermano, yo les someto la idea de que cada vez que la Biblia es abierta, no importa quién esté predicando, Dios tiene un mensaje para cada uno de nosotros. Dijo el salmista: enséñanos a contar nuestros días. La importancia de aprovechar cada momento, cada oportunidad. Jacob no sabía que donde estaba parado estaba la presencia del Señor. Se perdió de la oportunidad de que Dios estaba allí y ni cuenta se había dado. El hombre del mesón que rechazó a José y María, que vinieron para nacer el Salvador del mundo, pero Él les rechazó. Quizás obviamente porque así lo profetizó Dios. Pero imagínense qué será para ese hombre a saber en la eternidad, cuando llegó a la eternidad, ya sea que está en el infierno o estará en el cielo. No sabemos su historia, no sabemos quién fue. Pero imagínense saber que yo fui el hombre que rechacé al Salvador del mundo nacer en mi habitación. Yo creo que si pudiera regresar el tiempo, hubiera no solo darle lugar, pero quizás le hubiera dado su propia cama, su propia recámara, su propia casa, porque era el Salvador del mundo, el Mesías prometido. Pero ya no puede regresar el tiempo, ya no puede ir para atrás y recobrar la oportunidad. Se le perdió. Hermano, el joven rico que quería seguir a Jesucristo, y le ofrece, le dice: todo esto he hecho en la ley, he sido fariseo, he cumplido con la ley, he sido obediente a mis padres, he hecho todo lo necesario. Y el Señor dice: bueno, vende todo lo que tienes, dale a los pobres, toma tu cruz y sígueme. Y el joven rico no pudo encontrar en su corazón la habilidad de despojarse de sus cosas y pertenencias, y mejor optó, en vez de seguir al Señor, optó para mantenerse cómodo con su vida. Y nunca jamás podrá tener la oportunidad una vez más. ¿Qué habría sentido ese joven cuando escuchó que Cristo, como 500 personas lo habían visto resucitado? Que era verdad, que era el Salvador. ¿Qué había pensado ese joven cuando vio que los discípulos de él no se desparramaron y se murieron en el asunto, sino que creció el cristianismo, que estos discípulos apóstoles dieron sus vidas como mártires, con integridad, siendo fiel a Cristo? Sí, lo abandonaron, pero fácil hubiera sido que ellos se desparramaran y se olvidaran de esa secta, como decían los fariseos, pero no, al contrario, creció el cristianismo, explotó. ¿Qué habría sentido ese joven que tuvo la oportunidad de haber sido parte de lo que Dios quería hacer, pero
no podía encontrar algún balance en su mente y su corazón, una disposición de ser obediente, de entregarse por completo. Mejor se aferró a sus riquezas. La Biblia habla del día de la visitación. Qué triste para el pueblo de Dios que vino el Salvador, el Cordero prometido, y no supieron reconocer su día de visitación. Qué triste, hermanos, que el pueblo judío, teniendo la atención especial del Rey de Reyes y Señor de Señores, vino a los suyos, y la Biblia dice que los suyos no le recibieron. Quería hacer milagros entre ellos, pero porque no creyeron en Él, no pudo hacer allí muchos milagros. Qué triste, mi hermano, que el comienzo de la iglesia como la conocemos, cuando Cristo resucitó y trajo el poder de Dios sobre los apóstoles, que descendió el poder en Hechos 1:8 sobre ellos, y recibieron el poder del Espíritu para predicar el evangelio. Qué triste, hermanos, que todo el principio de eso, el enfoque eran los judíos. Los primeros 7 capítulos de Hechos, el enfoque del evangelio es hacia los judíos. Dese cuenta. Sí, unos cuantos quizás gentiles fueron salvos entre eso. Pero toda la atención de los 12 apóstoles era hacia los judíos. Todo. Pero después de que martirizaron a Esteban, después de que apedrearon a Esteban por ese tremendo mensaje que predicó en el capítulo 7 de Hechos, la Biblia dice que después de ahí Dios volteó su mirada hacia los gentiles. Y como murió Esteban, levantó un hombre más que se llamaba el apóstol Pablo, y lo llamó para alcanzar a los gentiles. Escúcheme. Y Dios volteó la página. Dijo, bueno, si no quieren hacer caso, si no quisieron a mi hijo, entonces voy a enfocarme ahora hacia el pueblo gentil. Qué triste pensar que nunca más podrán tomar la oportunidad. Fueron los judíos que dijeron, crucifícale. Fueron los judíos que dijeron que sea su sangre sobre nosotros y los de nuestros hijos. No tuvieron empache, no tuvieron ningún temor de aceptar la culpabilidad de la crucifixión del Salvador. Les someto, querido hermano, no ha visto otro pueblo en toda la historia de la humanidad más perseguida, más matada, más destruida, por decir, incluyendo el holocausto, el Holocaust, lo que Hitler y Alemania hicieron a tantos judíos, incluyendo las edades y las épocas. No ha visto otro desde Egipto, que estaban como esclavos bajo el faraón. No ha visto otra gente, no ha visto otro pueblo más perseguido en la historia de la humanidad que los judíos. Y querido hermano, ellos fueron los que le dijeron al Señor, no, Él no es nuestro rey, Él no es nuestro rey, crucifícale. ¿Cuántas veces, mi hermano, usted y yo somos culpables de no apreciar la visitación de Dios en nuestras vidas y menospreciamos la oportunidad e invocando cosas que no tienen sentido, declarando cosas que son meramente carnales y anti Dios? No nos importan las consecuencias, no nos consideramos lo que Dios pudiera estar haciendo y perdemos las oportunidades que Dios nos presenta en nuestras vidas. A través de la Biblia y sus historias que nos cuenta Dios y su relación con su pueblo, podemos ver cómo Dios viene al hombre una y otra vez ofreciéndole su relación, su voluntad y poder. Es el hombre que ha fallado en aprovechar tales oportunidades, siempre por la duda, siempre por la falta de fe, siempre por el pecado. Quiero que vean Proverbios capítulo 1, por favor. Proverbios capítulo 1. Proverbios capítulo 1. Proverbios capítulo 1. Dice el versículo 24, por favor. Por cuanto llamé, dice Dios, y no quisiste, ¿qué? Extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste
todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción, lo que teméis. Y vuestra calamidad llegaré, como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán. ¿Y qué dice Dios? Y no responderé. ¿Sí escuchó eso, mi hermano? Porque muchas veces Dios nos está hablando con amor, con compasión, queriendo doblegar nuestra voluntad, queriendo que entendamos que no vale la pena agarrarnos y aferrarnos a aquella amargura, aquel resentimiento, aquel pecado. Dios nos llama con amor, es lento para la ira, dice la Biblia. Y nos quiere sermonear, como un cantor a su bella novia. Nos quiere llamar con cuerdas de amor, dice el profeta. Con cuerdas de amor. Nos quiere hablar, nos habla, hermanos, a través de cualquier oportunidad que Dios tiene. A veces una brisa del aire, a veces un sol reflejando por la ventana, a veces unas flores que resaltan y brotan en nuestro jardín que no esperábamos ver. A veces, hermano, cualquier cosita Dios usa porque nos quiere llamar hacia Él, quiere que nos arrepintamos, que dejemos nuestras niñerías y nuestras quejas y nuestra carnalidad a un lado y vengamos a Él. Pero nos aferramos en nuestro coraje, en nuestra soberbia, en nuestro rencor y declaramos cosas como ya no más entonces, y por qué yo debo entonces, y hasta aquí llegamos entonces. Mi hermano, todo eso nos lleva hacia la perdición, hacia la corrupción, tal y como lo vemos en la Biblia. Dios dice, me llamarán, dice, pero no les escuchará. Dice, me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío, note, de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará, ¿qué? A perder, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Y la escudriñaréis. Ahí lo dejo. Escúcheme, querido hermano, tenemos que tomar ventaja de las oportunidades que Dios nos da. En Eclesiastés, por favor, vean Eclesiastés capítulo 9, dice la Biblia en el versículo 1: ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas, para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios, y que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres, todo está delante de ellos. Todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno y al impío y al no limpio, al que sacrifica, al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura como al que teme el juramento. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que uno mismo suceso acontece a todos. Y también el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que el león que. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Anda y come tu pan con gozo, y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. En todo tiempo sean blancos tus vestidos, y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Note, goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad, que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es ¿qué? Tu parte en la vida, y en tu trabajo con que te afanes debajo del sol. Note lo que dice el siguiente versículo: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo a medias. Ay, no dice eso, ¿verdad que no? No, ¿verdad que no dice eso? Hazlo razonando. No, dice hazlo según porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría.
Hermano, Dios quiere que entendamos un principio. Que con Dios no podemos jugar. Si no aprovechamos las oportunidades y las bendiciones que Dios nos da para aprender, para madurar, para perdonar, para mostrar a Cristo en nosotros. Mi hermano, qué fácil es ser cristiano cuando todo está bien. Qué fácil es ser cristiano cuando todos nos caen bien y todos les caemos bien. Qué fácil es ser cristiano cuando nadie me ofende, cuando nadie me menosprecia o me critica. Qué fácil es ser cristiano, sí. Pero lo que realmente somos sale a luz cuando las cosas no están como quisiéramos que estén. Y yo creo que Dios, porque nos ama, dice la Biblia que nos disciplina. Dios nos disciplina para limpiarnos, para purificarnos, para traernos más hacia Él y ser más como Él. Pero como somos tan duros de corazón y de cabeza muchas veces, en vez de aprovechar las lecciones, las oportunidades de las lecciones de Dios, de la gracia de Dios, esperamos hasta que Dios tenga que tratar con nosotros severamente. Quiero que vean otro pasaje, Eclesiastés, por favor, ya que estamos en Eclesiastés, capítulo 11, versículo 9. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón, y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas, ¿qué dice Dios? O sea, ¿sabe lo que está diciendo ahí? Esta es la interpretación. Haz lo que te da la regalada gana de hacer. Pero recuerda que sobre toda cosa que estás haciendo, vas a dar cuentas a mí. Dice en el versículo 10. Quita pues de tu corazón el enojo. Me encanta cómo la Biblia lo sabe aplicar tan eficazmente. La Biblia dice que la ira del hombre no obra la justicia de ¿quién? Hay muchos cristianos enojados, hermanos. Yo no entiendo el por qué nos prestamos tan fácilmente de vivir vidas enojadas. Vivimos vidas enojadas. Y no hay un peor sentimiento en la vida cristiana, en la vida humana, que el enojo. Es peor, dicen los expertos, que aún la amargura. El enojo es algo que te lleva a matar. El enojo es algo que te lleva a matar. Escúcheme, no literalmente, aunque algunos sí, pero matar relaciones en nuestras vidas. Matar oportunidades que Dios nos presenta. Matar amistades, matar iglesias, ministerios, vidas. Porque cuando le damos lugar al enojo, hermanos, la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar a ¿quién? Al diablo. ¿Está enojada, hermana, esta noche? ¿Está enojado, hermano, esta noche? Quizás por eso sus problemas estomagales, de nutrición, está cayendo el cabello, está toda seca su piel, se le están hundiendo los ojos. ¿No se ha dado cuenta? Que el mismo coraje y el odio que usted enciende como una mecha. Usted sabe, gente, que cualquier cosita enciende una mecha. Sí conocen a gente así, ¿verdad? Que son buenos para encender cerillos. No necesitas ni la cajita, con ellos mismos. Son tremendos, hermanos. Somos buenos para enojarnos. Y yo no digo que no todos tengamos ese problema, porque todos nos enojamos desmedidamente muchas veces. Pero dice Dios, airaos, pero ¿qué? No pequéis. ¿Qué cosas decimos en nuestra boca cuando nos enojamos? ¿Qué cosas declaramos cuando nos enojamos? Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Capítulo 12, versículo 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos ¿qué? Contentamiento. Por poco
y pudo haber pasado de muerte a vida el rey Agripa. Por poco y pudo haber gozado una vida en Cristo. Por poco pudo haber tenido una familia transformada. Por poco pudo haber tenido hijos, nietos, una descendencia salva por la gracia de Dios. Por poco pudo haber experimentado la voluntad perfecta de Dios. Por poco pudo haber tenido hijos sirviendo a Dios. Por poco pudo haber tenido un ministerio de parte de Dios. Por poco pudo haber tenido un púlpito para poder predicar el resto de mis días. Por poco pudo haber tenido las bendiciones de la perfecta voluntad de Dios en mi vida. Por poco pude haber tenido una compañera, un compañero el resto de mi vida. Por poco, por poco, por poco. Yo siempre he descubierto que cristianos tiran mucho a la basura por poco. Por un momento de satisfacción carnal, tiran tanto a la basura. Por un momento de coraje, tiran todo su testimonio a la basura. Por un desacuerdo, por un descontrol de las emociones desprendidas y sacadas, perdemos las oportunidades para demostrar el amor de Dios, el perdón de Cristo. Por poco gente se agarra a pleitos porque casi se pegaban en el carro afuera en el estacionamiento. Por poco gente se pelea con alguien más por asuntos de bebés en la guardería. Por poco la gente se enoja en la obra de Dios. Que me quitaron mi violín, ahí estaba mi violín y ya no está ahí. Que alguien no tapó el piano como deberían taparlo. Que alguien movió mi asiento y yo tenía guardado la Biblia aquí. Por poco. Por cositas pequeñas, por una cerveza que le presionan a la gente mundana y ándale un traguito, no le va a hacer daño, ándale, Cristo convirtió el agua en vino. De ahí se agarran los borrachos. Timoteo tomaba poquito vino para su estómago. Pablo le dijo, se agarran de sus versículos. Y ahí está el cristiano. Bueno. Por poco. ¿Qué es aquello poco que le va a hacer a usted perderse las bendiciones de Dios? Yo puedo pensar para atrás en mi vida y casi claramente puedo ver esas oportunidades que vinieron a mi vida de parte de Dios, que por poco yo perdía todo de lo que Dios tenía para mí. Por tonterías dichas, por comentarios innecesarios, por meterme en broncas que no me correspondían a mí, por actitudes desenfrenadas, por corajes y berrinches desmedidos. Por poco. Y yo no estuviera aquí esta noche enseñando la palabra de Dios a esta iglesia. Por poco. Las tentaciones son así. Cuando viene el tentador, cuando viene el pecado a nuestras vidas, siempre es por poco. Nadie te va a ver, nadie va a saberlo. Tú y yo y nadie más. Te prometo, te juro que nunca le voy a decir a nadie. Y de repente está en las medios sociales por todas partes. Y nadie sabe quién dijo. Por poco. Por poco mamás y sus hijos o sus hijos con su papá rompen relaciones que duran años enojados sin saber realmente por qué. Y pasan los años y un día tienen un encuentro y se dan cuenta que no era nada, que no valía la pena, que era el simple hecho de la distancia que los mantenía más y más apartados. Pero juntándose de nuevo, platicando y abrazándose y dándose besos de familia, de repente se dan cuenta que no valía la pena,
todo ese coraje y rencor. Qué triste que muchos de nosotros menospreciamos y somos capaces de menospreciar una vida entera de bendiciones por poco. Mujeres que no quieren perdonar a sus esposos por poco. Se la pasan toda su vida amargadas, haciendo sus matrimonios y sus familias miserables. Nunca queriendo perdonar, siempre tirándole cara a su marido, sus faltas, por poco. Por poco arruinan su vida entera. Hombres que por poco, por un miserable momento de satisfacción, por no tener un compromiso con Dios más sagrado, más firme, por no cuidarse, por no mantenerse puro con el Señor, por una sinvergüenza bruja con corazón ramera, que se le presenta la oportunidad en el trabajo, en un sitio, en una tienda, un coqueteo, algo que usted pensó que se podía hacer sin que nadie se diera cuenta, le tiró esos, ¿verdad?, leones a aquella señorita, le hizo su comentario, qué bonita te ves, esto, lo otro, y usted no sabía que atrás de usted, a unas 2, 3 personas, había un cristiano que le conoce a usted, y lo vieron y lo escucharon. Por poco. Por poco. ¿Valió la pena? ¿Vale la pena? Cuando yo pienso en mi familia y pienso en mis hijos, pienso en todo lo que significan para mí, el tesoro que para mí es. Pienso, ¿por qué despreciaría yo todo esto por poco? Mejor perdono. Mejor, ¿sabes qué? No vale la pena mantenerme enojado no, mejor perdonamos. Ahí muere. No quiero pasar la vida infeliz, enojado, que no puedo ni comer, no, quiero estar en paz. Porque por poco voy a arruinar mi vida. Por poco voy a perder amistades eternas. Por poco no voy a poder saludar a mi hermano. Por poco, algo insignificante. Pero Dios nos presenta oportunidades vez tras vez. Y en vez de entender que no vale la pena aquel por poco nunca será suficiente. Por poco le hará vivir en rincones en esta vida. Y por poco le va a hacer perderse de la voluntad de Dios en su vida. Yo no quiero que por poco yo pierda lo que yo tengo. Yo no quiero eso. Tanto que le ha costado a mi Dios ayudarme, encaminarme, los coscorrones que me ha tenido que dar, las llamadas de atención, las correcciones, todo lo que Dios ha invertido para mí sobre encima de mi salvación. La gente que ha puesto en mi vida, los pastores, los líderes, las amistades, los consejos, las conferencias, las inversiones, los regalos, las ofrendas de amor, las inversiones de otras personas en mi vida, las oraciones de otras personas, todo lo que Dios ha usado para traerme a este punto, que yo lo menosprecie todo por tan poquito. Que yo me aferre a una tontería, un berrinche, un coraje, y me pierda de tantas bendiciones solo por poco. ¿Y usted, hermana y hermano? What are you hanging on to? ¿Qué es lo que no quiere soltar usted? ¿Qué es lo que le está haciendo su vida miserable esta noche? Que hasta ha cambiado su personalidad. Antes era una persona feliz, emocionante, sonriente, contenta, y ahora ya ni se reconoce usted mismo, usted misma. Aislada, arrinconada, enojado todo el tiempo, a duras penas se sabe reír, nada le hace reír, no puede divertirse, no tiene nada de gozo, todo porque aquel momento, todo porque aquellas palabras, todo porque aquello pasó, y voy a vivir miserable y amargar mi vida, pasar mis días en la vanidad de mi mente y mi coraje y mi amargura. ¡Ah! Todo por poco. Poco. El cristiano espiritual
sabe agarrar las cosas que son enormes y hacerlas pequeñas. Dijo Pablo, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida. El cristiano carnal agarra las cosas pequeñas y las hace montañas que no pueden nunca superar. ¿Cómo está esta noche, mi hermano? Padre, bendice la enseñanza de tu palabra. Ayúdanos a entender esta verdad sencilla y quizás con oídos espirituales escuchar más allá de simplemente la enseñanza bíblica.